Esperamos hayan disfrutado del almuerzo. A continuación, damos lugar a la sesión 2, Internet y pandemia, oportunidades e impactos en derechos humanos de las tecnologías desplegadas. La pandemia de COVID-19 ha golpeado con fuerza a los países de América Latina y el Caribe, impactando gravemente sus emergentes economías y poniéndolos en el desafío de resguardar la salud de su población, a la vez de asegurar la continuidad de las necesarias actividades sociales, como la educación y el trabajo. La tecnología ha sido uno de los componentes incorporados por los gobiernos de la región para proveer soluciones en el contexto de pandemia, muchas veces contando con el apoyo o los servicios del sector privado para su despliegue. Así, esta sesión propone un repaso crítico al rol de las tecnologías implementadas en la pandemia que han jugado para la protección de los derechos humanos, las lecciones que esta situación nos deja acerca de su rol en el desarrollo futuro de nuestras sociedades y sobre cómo promover políticas públicas y privadas balanceadas para el mayor respeto y promoción de los derechos de los habitantes de la región. Para esta sesión, contamos con 2 grupos de oradores, divididos por las temáticas a desarrollar con la moderación de María Paz Canales. En el primer grupo, utilización de la tecnología basada en el uso intensivo de datos en el contexto COVID-19. El segundo grupo, por su parte, tecnología y políticas públicas desde los estados, los desafíos de la información y transparencia en contexto de pandemia. Les recordamos a todos que pueden compartir sus impresiones sobre el evento en Twitter usando el hashtag LACIGF13. Les animamos a todos los participantes que escriban sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas Q&A, ya que se atenderán en el momento oportuno. Adelante, María Paz, con el primer segmento, utilización de la tecnología basada en el uso intensivo de datos en el contexto COVID-19. Muchas gracias, Claudia. Muy bienvenidos todos a esta sesión número 2 del LAC-IGF número 13. Tengo el privilegio de poder cumplir la función de moderadora en esta sesión, que tiene muy interesantes participantes. Perdón, hay un eco, no sé si eso fue, solo lo oí yo o están todos los participantes escuchando lo mismo. Bueno, continúo. Tenemos muy interesantes participantes, como mencionaba Claudia, divididos en estos 2 bloques de desarrollo de la sesión. El primero, que va a dar inicio inmediatamente, en el cual tendremos presentaciones de 10 minutos de duración por parte de 3 panelistas, seguidos de 20 minutos de interacción con el público, por lo cual les pido que si tienen inquietudes o preguntas que vayan surgiendo durante las intervenciones de los panelistas, puedan irlas anotando en la sección de Q&A y así con posterioridad se las podremos presentar a nuestros interesantes panelistas del día de hoy. Entonces, sin más, con esta explicación breve del formato, voy a introducir a nuestros panelistas, los voy a presentar a los 3 para luego darles la palabra uno a uno en este segmento que se refiere justamente a la utilización de tecnología basada en el uso intensivo de datos en el contexto de la pandemia COVID-19. Tenemos hoy con nosotros a Laura McGorman, que es la líder de policy del área de trabajo de Facebook, que precisamente mira a los desarrollos del uso de los datos para poder encontrar el potencial de beneficio de interés público en una iniciativa que se conoce como Data for Good. A continuación tendremos la intervención de Rafael Sanata, quien es director de Data Privacy Brasil, una organización de la sociedad civil que investiga y litiga en temáticas relacionadas con la protección de la privacidad. Y finalmente cerraremos este segmento con la experiencia que nos va a compartir el licenciado Luis Ricardo Oliva, quien es administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental del Gobierno de Panamá, la AIG. Entonces, sin más,
demos paso a la primera intervención de Laura McGorman con nosotros este día en este segmento. Gracias, Laura. Adelante. Thank you so much, Maria Paz. I will now share my... Muchas gracias, María Paz. Voy ahora a compartir mi pantalla y espero que todos ustedes la puedan ver. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar a Facebook Data for Good para combatir la pandemia de coronavirus, y también aprecio la traducción simultánea. Esto es algo nuevo para mí, así que haré todo lo mejor que pueda para realmente aprovechar esta tecnología y poder escuchar la interpretación mía. Esta organización usa datos para encarar algunos de los temas más graves humanitarios del mundo. Facebook tiene un alcance enorme en el mundo. Más de 2.000 millones de personas usan la plataforma, y como resultados creemos en esta plataforma de datos para el bien, Data for Good, para que pueden servirse para tratar temas importantes humanitarios del mundo si tienen en cuenta temas de privacidad. Voy a hablar acerca de algunos temas. El Data for Good de Facebook es un proyecto y un equipo que existe desde el año 2017. Hacemos mucho trabajo compartiendo Maps for Good, compartiendo mapas. También hacemos encuestas en la plataforma de Facebook, que tiene enorme alcance, y logramos que las personas respondan a entrevistas en temas de si están sintiendo síntomas del coronavirus o si tienen una pequeña empresa que pueda necesitar determinado tipo de apoyo. Y finalmente hacemos proyectos que se llaman Insights for Impact. O sea, es información que se postea para comprender cómo mejor se tratan temas clave. Algunos de los datos están disponibles públicamente. Tenemos Humanitarian Data Exchange, intercambio de datos humanitarios, y tenemos una página que comparte estos datos, y también uno sobre los servicios de Amazon en la web. Algunos solo se pueden acceder por acuerdos con licencias. Algunos los hacemos firmando acuerdos con universidades y organizaciones sin fines de lucro, y algunos que son para fines específicos, por ejemplo, investigación relativa al coronavirus, etcétera. Para que tengan un panorama del panorama de asociaciones en los últimos 6 meses, les muestro esta gráfica. Comenzamos en el año 2017, y si observan esta línea, acá fue donde se inició la pandemia. Al inicio del 2020 teníamos unos 20 contrapartes de la universidad en distintas partes del mundo, y ahora tenemos casi 400 contrapartes. Así que ha sido un enorme crecimiento de este programa, considerando la necesidad de información en tiempo real. Y esto en base a la respuesta a la pandemia de COVID-19. Este mapa les muestra dónde están nuestros socios. Es un programa mundial. Los países que están en azul son los países donde tenemos socios del Data for Good. Son los que firmaron acuerdos con nosotros para tener conjuntos de datos privados. Y nosotros valoramos estas asociaciones que hay en distintas partes del mundo, inclusive en América Latina. Ahora quisiera comenzar hablando sobre la protección de la privacidad. Creo que es sumamente importante hablar sobre este tema como algo de primer orden. Yo estoy en el equipo de privacidad de datos de Facebook, y reportamos al jefe de protección de datos de la organización. Y esto es sumamente importante. Esto es un panorama general de algunas de las protecciones que ponemos en prácticas. No es el completo, pero si tienen alguna pregunta puedo contestarlas después. Una de las formas en las cuales protejamos nuestros conjuntos de datos es con control de acceso. Al iniciar la presentación mencioné que con frecuencia hacemos una versión a nivel de país sobre los datos que se publican, y luego tenemos información más granular a algunas universidades en particular y otras organizaciones donde podemos monitorear mejor el uso de los datos. Así que es una forma de controlar la privacidad a alto nivel. También tenemos un backbone para el uso de control en las bases de datos que compartimos. Todas las encuestas que mencionaré hoy son
optativas. La gente puede optar por no responder a la encuesta. Y se establece que si deciden participar a una encuesta en línea de Facebook, esa solo se va a usar a los fines de investigación. Así que se requiere un consentimiento específico y que indica que esta información solo se usará con fines de salud pública. Por ejemplo, otro ejemplo de control de usuario es que solo compartimos datos cuando compartimos información agregada de la locación de gente que incluye su historial de localización. Muchas de las personas, o la mayoría que usa Facebook en sus teléfonos móviles, no comparten su localización, porque específicamente tenemos el feature opt-in. Hay otras formas en que protegemos la privacidad en los productos relativos a mapas, o sea, oscurecemos la cantidad de usuarios en una determinada área de un mapa. También usamos una técnica que se llama smoothing. Esto tiene un promedio ponderado que hace que se determine que sea más difícil saber cuántos usuarios en un área específica. Y también tenemos otra funcionalidad, por ejemplo, donde hay baja densidad de población, entonces esos datos no se incluyen. Y finalmente, Echo was about, but I will continue. bueno, tuvimos un eco y finalmente usamos un marco diferencial de privacidad y luego les explicaré más sobre este tema. O sea, se usa un marco de privacidad diferencial que hace que sea imposible determinar la localización. Pasando a los conjuntos de datos que voy a tratar de dar rápido para darle tiempo a los otros panelistas. Tenemos algunos que no requieren ningún dato, pero sí en imágenes de satélite y de sensores, y Facebook procesa esta información porque tenemos los mejores científicos del mundo y también tenemos programas robustos. Un pequeño ejemplo de cómo utilizamos la inteligencia artificial para para ver información de la densidad de las poblaciones y tomar las imágenes de satélites en el espacio, y aquí podemos identificar en esas imágenes las partes del mundo que tienen estructuras y que no tienen estructuras. Aquí tienen un ejemplo de Namibia. Ven un mapa en Google Earth y aquí es donde están la información. La inteligencia artificial nos dice que hay comunicaciones y allí tenemos población. Y cuando nosotros podemos, nos da una visión mucho más granular de las estructuras. O sea que la combinación necesita una resolución mucho mayor para tener información de dónde se encuentra la población. Este es nuestro mapa de Nigeria, con la población de los que viven mayores de 60 y que necesitan una mayor protección de COVID-19. Y uno de los mapas, una de las informaciones de una contraparte del Banco Mundial que utilizó nuestra capa de densidad poblacional para la República Democrática del Congo para detectar puntos calientes de COVID-19 en Kinshasa. También utilizamos también podemos ver hasta qué punto se están dando los lockdowns en el mundo. Aquí ven ustedes las tendencias en los diferentes condados en el estado de California, los cambios de movimientos. Y esto es importante porque cuando hay cuarentenas y cuando hay movimientos, tenemos que ver hasta qué punto las poblaciones siguen circulando o si fundamentalmente se están quedando en su casa la gente. Aquí tenemos una pequeña ventana que nos muestra el continente europeo y esto es marzo y abril, y ven que cuando se empezó la cuarentena en marzo, muchas partes de Francia y España ah, mucha gente se estaba quedando en su casa, pero cuando empezó a relajarse la cuarentena, cuando la gente ya no tuvo que quedarse tanto en su casa, eso cambió. Este es un ejemplo de una perspectiva de tiempo real para mostrar cómo las políticas públicas están teniendo una
impacto en el comportamiento de la gente. Esto es importante para las políticas públicas. A izquierda ven un gobernador y su equipo que están dando, el gobernador en la conferencia de prensa en California, dando órdenes para quedarse en sus casas, y del otro lado la conferencia de prensa en México, del presidente de México, que también comparaban los datos para ver si la gente se estaba quedando efectivamente en su casa. O sea que es muy bueno para valorar las políticas de cuarentena. También tenemos información sobre amistades. Como la gente sabe, nosotros tenemos la red social más grande del mundo y se puede utilizar esa información, agregando información para ver las conexiones de la gente en el mundo. ¿Y por qué ayuda esto? Porque recientemente averiguamos a través de investigación hecha por el MIT, el Instituto de Massachusetts, que el comportamiento humano dependía de las redes sociales. Y ellos encontraron que la orden de quedarse en su casa se veía mucho más influido por la gente con la que uno se movía más que por lo que mandaba el gobierno. De manera que esto determina muchas veces si la gente opta por quedarse en su casa o por usar máscara, depende de sus amigos. O sea que agregando la información de las amistades permite sugerir no solamente vías como para imponer determinadas reglamentos. Tenemos también información de colocación, que es otra de las capas agregadas, de ver cómo se pone en contacto la gente. Esto es un ejemplo de Taiwán, donde se detectaron hotspots con entradas de colocación, y también tenemos relevamientos o encuestas de negocios para el futuro, y uno de ellos en particular mostraba que por cada SMB en el mundo había más probabilidades de que los pequeños negocios hubieran cerrado por lo estricto de la cuarentena. Y esta es información no solamente de, ah, del público, o de los gobiernos, sino también lo que la gente informaba por las redes sociales, en nuestro caso por Facebook. Y también este es un relevamiento, una encuesta de síntomas de COVID-19. Eso probamos esta plataforma por Facebook, y alrededor de 1.5 millones de personas toman esta encuesta toda la semana. Y esto nos puede ayudar a comprender cómo la gente está viviendo la pandemia en el mundo. Aquí vemos que hay una alta proporción de gente en el estado de Texas que tiene síntomas tipo COVID, y eso se correlaciona con el número de casos en Texas. Y esta información fue un reto de innovación, porque si pensamos que la información de síntomas puede dar alertas tempranos y que pueden ayudarle a la comunidad sanitaria para que pueda hacer uso de esta información. Con eso entonces termino mi presentación. Realmente estoy deseando oír las perspectivas del resto de los panelistas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura. Muy interesante presentación con todos los potenciales usos de la información que ha sido colectada a propósito particularmente de estas necesidades de interés público que despierta la pandemia por Facebook, y que también nos hace preguntarnos acerca del poder de esa información que puede también estar en manos de otras empresas, pero muy interesantemente con este ángulo de protección de derechos y de privacidad que tú nos presentabas hacia el inicio, y de transparencia hacia el público acerca de cómo esa información es recolectada y usada. Y justamente para seguir conversando de esta misma materia y profundizar desde la perspectiva de los desafíos que se perciben desde la sociedad civil en el uso de la información y el impacto en derechos, queremos escuchar ahora entonces la intervención de Rafael Zanata, que es director de Data Privacy Brasil, para que nos comente un poco desde la perspectiva de esos desafíos. Muchas gracias, Rafael, y bienvenido. Adelante, por favor. Muito obrigado, vocês me ouvem bem? Muchas gracias, ¿me oyen bien? Te oímos sin problema. Rafael va a hacer su presentación en portugués, así que quienes necesiten pueden ir al icono de interpretación, que es el mundo que está en el rincón derecho de su pantalla. Y ahí pueden poner su idioma a la preferencia para poder escuchar la interpretación simultánea de la intervención de Rafael. Gracias. Muito bem, obrigado.
Muchas gracias. María Paz me dijo que era mejor elegir un solo idioma, hablar en un solo idioma. Entonces voy a hablar más que portugués para no mezclar con español. Es un gusto estar acá. Yo soy director de una ONG, de Data Privacy de Brasil. Hacemos investigación, tenemos relacionada con tecnología, protección de datos personales y nuevas tecnologías que involucran datos también, el uso de datos. Entonces, nueva economía, el uso de datos, todo eso es fundamental. Tenemos un proyecto llamado Datos y Virus, que fue lanzado poco después de iniciada la pandemia, el 17 de marzo, o sea, después que se reconoció el carácter global de la enfermedad o la pandemia. Sistemáticamente lo que tratamos de ver es cómo países como Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro domicilio en São Paulo, cómo nos impactaban las opciones políticas de tecnología y cómo la protección de datos y la privacidad la importancia de eso en este medio. Empezamos entonces con foros semanales para evaluar todas las noticias relevantes sobre las asociaciones con los proveedores de tecnología, las propuestas ofrecidas por los gobernadores de los estados, los proyectos conectados en distintos lugares y las disputas que estaban alrededor de esos proyectos. Entonces sacamos como una fotografía durante un periodo de 2 meses y quisiera resaltar acá algunos puntos que nos llaman la atención sobre ese legado de la vigilancia de los datos y, bueno, de los datos y los virus y las amenazas que estamos tratando de combatir nosotros y un gran número de especialistas. María Paz fue parte de un grupo que trabajó con esto y bueno, la idea era justamente trabajar para ver cómo gerenciar este problema. Nuestro argumento es que no es un tema de elegir o no utilizar datos personales para combatir la enfermedad COVID-19. Trata más sobre cómo las tecnologías se deben utilizar. Laura trajo muchas ideas innovadoras y brillantes sobre cómo utilizar técnicas, mapeos, mapas de calor, datos de localización, imágenes aéreas, para tratar de innovar y enfrentar la pandemia. Entonces nosotros nos enfrentamos con ese problema también. Y bueno, hablando con especialistas sobre empresas, de empresas, justamente por relaciones éticas y el uso de datos personales, terminamos ese documento el 15 de abril, que se llama Privacidad en Pandemia, que presenta todas las implicaciones éticas reconocidas por todos los involucrados. ¿Y qué es lo que nos preocupa acá? Nos preocupa mucho esa apertura seductora del discurso de las aplicaciones y la automación en perjuicio del apoyo y de los recursos. Por ejemplo, hablando sobre la comunidad de los médicos, nos preocupa en primer lugar el argumento de la solución tecnológica, como si la solución de los problemas fuera todo en base a la tecnología, lo que no es. Y también los recursos públicos en términos de diseño, la concepción y la concepción de esos proyectos. La primera forma que surgió en Brasil, y también puede ser que en otros países, tecnologías de índices de aislamiento. Las empresas de tecnología presentan sus datos de movimientos, de desplazamiento, y el objetivo es analizar la densidad poblacional, dónde están aglomeradas. Una de las formas de hacer eso es utilizando sensores en los celulares como GPS. Eso es una forma específica que se pudo hacer en algunas ciudades de Brasil. Esto evidentemente existe, o sea, hay un fundamento para utilizar estos datos.
además de la cuarentena que teníamos en Brasil, también estaba la posibilidad de que el público pudiera pedir, tener acceso a esos datos, o sea, esos datos podrían ser pedidos al público si tuviesen un motivo importante, o sea, tuviesen un objetivo importante como fuera el tema de combatir la pandemia. Otra posibilidad distinta son los mapas de calor o heat maps. Acá, en Brasil, hacemos, por ejemplo, identificamos si durante el día las personas están conectadas en su celular en una estación de base y si, por ejemplo, de noche también la persona está conectada en el mismo lugar. Entonces hacen una comparación y ven la presencia de celulares conectados a ciertas estaciones. Son proyectos que tuvieron una contestación judicial, pero bueno, después finalmente no hubo la justicia determinó que no hubo una violación de privacidad. Simplemente buscamos ahí armar esos mapas de calor, no la identificación individualizada del aparato de la persona que lo posee. También tenemos las bases legales, o sea, la misma ley, los fundamentos para utilizar ese tipo de datos desde el punto de vista de los cuidados. Y también existe una tratativa de ampliar estas bases para los organismos de investigación, las instituciones de investigación. Nosotros tenemos en Brasil IBGE, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que trata de tomar los datos personales de las empresas de telecomunicaciones que hacen investigaciones o encuestas por teléfono. Esto se decidió que no era adecuado compartir los datos para ese tipo de encuestas. De nuestra guía nos preocupa que se entienda por qué se provee los datos, o con qué finalidades o qué necesidades se busca atender, cuál es el ciclo de vida de esos datos y las salvaguardas que buscan justamente proteger y ofrecer transparencia para sobre el uso de los datos. Esto permite que la comunidad de programadores y técnicos puedan contestar la elección hecha por el público. Estos espacios se presentan en un informe y son hoy en Brasil estamos haciendo la automación de contact tracing, existen experiencias hoy que solo serían adecuadas si fueran consentidas, consensuadas, si la persona da su consentimiento previo, o sea, que tiene que ser voluntario, no puede ser obligatorio, no se puede forzar a nadie. Además, es importante que los tipos de datos recolectados sean los mínimos, o sea, para no generar divergencias. Justo tuvimos divergencias. El primer problema es el tema de contact tracing centralizado. Un ejemplo de Singapur y de otros países, por ejemplo, también tuvimos algo en Colombia. Si la aplicación del gobierno es centralizada o no. ¿Cuál es el problema? Las informaciones emitidas por señal de Bluetooth tratan de crear de determinar la presencia, la proximidad de personas que es detectada en un servidor, aumentando el grado de riesgo en la seguridad, porque aporta más información. Proyectos centralizados en Francia y otros países tienen riesgos más elevados. Algunos países incluso dicen que estos riesgos son tan claros que algunas autoridades están dando un paso hacia atrás y recomendando la paralización de esta actividad por entender que no está, que no se... Bueno,
hay técnicas propositales, de técnica de trazabilidad de contacto que tiene que ver con llaves aleatorias y por encima de todo el almacenamiento de los mismos dispositivos y no una autoridad centralizada. Claro que existe un grado de riesgo en varios proyectos que existen hoy, que sabemos que tienen vulnerabilidades, pero esto parece ser un camino menos problemático en la perspectiva o en términos de elegir una tecnología de trazabilidad de contacto o contact tracing. ¿Cuáles son las recomendaciones que presentamos, aunque el gobierno brasileño elija otro tipo de tecnología? Primero, aprender las experiencias de los países latinoamericanos. Y por eso destaco acá la experiencia, el trabajo de investigación hecho en el análisis de los problemas por una aplicación de Colombia. Esto se hizo de una forma, la parte teórica, de la parte práctica, vieron la cuestión de la documentación. En segundo lugar, es necesario que haya un alineamiento con una armonización con esa directiva. Hubo un documento firmado en abril hablando sobre con recomendaciones prácticas, pero utilizamos esa carta también en nuestro estudio. Hubo participaciones de otros organismos en la Carta de América Latina. También las elecciones de los gobiernos deben estar alineadas con las recomendaciones de la comunidad. En la misma MS tienen sus reglamentos, varias recomendaciones concretas que llevan a esas recomendaciones éticas. A nuestro entender, hay algunas pruebas que se pueden hacer, no voy a detallarlos, voy a dejar acá la invitación para la lectura del documento, pero en nuestro trabajo queremos hacer un trabajo práctico con el uso de la tecnología de trazabilidad de contactos. Es importante que sea eficiente. Entonces, hay un amplio debate que las tecnologías de trazabilidad de contactos son buenas para, por ejemplo, los casos en que están empezando a aumentar su curva, por ejemplo, de los brotes, ¿no? O no aquellos en que la curva ya se acható, digamos, de alguna manera, como es en el caso brasileño. Segundo es que la elección tenga un amparo legal, que sea legalmente amparada, que la comunidad técnica pueda participar en el debate y existe la producción de un informe de impacto antes del lanzamiento de la aplicación. Esos códigos deben ser de fuente abierta, de código abierto. Por ejemplo, el contact tracing o trazabilidad de contactos tiene una distribución muy grande en los asentamientos de Brasil, en las favelas. Hay una tecnología, por ejemplo, que emite una alerta que, por ejemplo, si uno va a entrar en contacto con una persona, dependiendo de la zona donde vive, y acá, por ejemplo, hablamos de barrios donde hay muchos aglomerados de personas, como los asentamientos, entonces uno puede tener señales falsas o el mal funcionamiento de la tecnología porque no se toma en consideración la realidad de vida de esas personas en esos contextos. Entonces, si el gobierno, eso no fue presentado por el gobierno brasileño, no hay documentación abierta en ese sentido por ahora. Y el gobierno dice que es confiable porque se utiliza un protocolo de Apple con Google y por el hecho de que es validado por la comunidad internacional, bueno, sirve. Pero son temas que estamos planteando al gobierno y son preocupaciones de la comunidad técnica también y de la sociedad civil para hacer más esfuerzos para que el gobierno pueda tener mejores elecciones en términos de tecnología. Eso es lo que me gustaría compartir y dejar abierto también para discusión general. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y ahora, por lo tanto, vamos a dar el paso a que también nos comparta alguien que tiene la visión desde lo que significa para los gobiernos también implementar muchas de estas tecnologías y hacer uso de esta información.
Y para eso tenemos a Luis Ricardo Oliva, de la Autoridad de Innovación del gobierno panameño. Así que por favor, Luis Ricardo, compártenos también la experiencia del uso de tecnología en el contexto de pandemia desde los gobiernos. Adelante, por favor. Muchas gracias, María Paz, y otra vez gracias a la organización por la invitación y a todos los asistentes y panelistas. Desde la perspectiva del gobierno, una vez inicia la pandemia y tenemos el primer caso en nuestro país, era muy importante poder identificar cómo estaba segmentada nuestra población, cómo estábamos identificando cada uno de los casos, cómo estábamos pensando en tratar cada una de las necesidades que podía tener parte de nuestra ciudadanía. Y eso fue el motivo por lo que una de las primeras cosas que hicimos fue realizar un convenio con el Tribunal Electoral de Panamá, que es la institución encargada de llevar el registro civil de nuestros ciudadanos. Una vez tenemos este acuerdo, también da transparencia de que los datos que vayamos a utilizar se van a ceñir a esta institución, que en nuestro país es una de las que mejor ponderación tiene en cuanto al cuidado de los datos de los ciudadanos y como se dice, es la rectora en la custodia de los datos de la identidad personal de los mismos. De igual manera, sostuvimos conversaciones con diferentes asociaciones civiles que buscan la protección de la privacidad de datos. De igual manera, conversamos con la Autoridad Nacional para la transparencia, porque había muchos de los datos que sí requerían ser publicados en caso tal de que incurrieran con alguno de los ingresos que el gobierno estuviera dándole o beneficios que estuviera brindando a parte de la ciudadanía con fondos públicos. Luego de todo este análisis que se desarrolla, empezamos a identificar cuáles eran los puntos más neurálgicos en cuanto a las necesidades de la población. Y una de las principales necesidades, teniendo en cuenta el eslogan de quédate en casa, era la alimentación y todos los utensilios de limpieza y de protección que requerían nuestros ciudadanos. Y fue una labor titánica de poder identificar dónde había que priorizar, debido a que hay un alto porcentaje en nuestro país de personas que dependen de negocios informales, en los cuales al estar en casa iba a ser muy difícil que consiguieran los recursos para poder alimentarse. Entonces, identificar todo esto requería el uso de datos privados, utilizando bases de datos para poder entonces identificar cuáles posiblemente eran estas personas y en qué áreas se encontraban, el motivo por el cual entonces estuvimos realizando convenios con diferentes instituciones, llámese la Caja de Seguro Social de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de Ingresos, y se generó un decreto en el cual se estipulaba el marco de un gran programa que denominamos Panamá Solidario. Panamá Solidario comprendía entonces el establecimiento de una mesa interministerial en donde estaban todos los ministerios e instituciones que iban a hacer frente a esta pandemia y donde se iban a ir deliberando todas las necesidades que se tenía en cuanto al COVID se refiere. Entonces, para nosotros era identificar en qué punto íbamos a atacar estas necesidades y cómo lo íbamos a desarrollar. Luego de cruzar estas bases de datos, identificamos que habían 1.3 millones de panameños que tenían un estado de vulnerabilidad que necesitaba ser atacado de inmediato, y lo hicimos de una manera sencilla. Se saca un decreto por parte del Ejecutivo indicando de que las personas que tienen, que no generaron ingresos superiores a $11,000 en la Dirección General de Ingresos, que no se encontraban trabajando, que tampoco estaban jubilados o pensionados, que tuvieran algún tipo de beneficio del gobierno que estuvieran recibiendo directamente, podíamos entonces saber e identificar, dependiendo de las áreas geográficas, cómo íbamos a hacer llegar esta ayuda. Y es el motivo por el cual entonces desarrollamos un plan que se llamaba el Vale Digital,
que utilizando tu cédula de identidad personal tú podrías utilizarla como una tarjeta débito dentro de los supermercados. Nuestra cédula de identidad personal posee un algoritmo encriptado, el cual con ese código podemos entonces validar la información de la persona, y se empezaron a hacer diferentes convenios con los comercios. Hoy te puedo decir de que tenemos más de 500 comercios a nivel nacional con esta tecnología, e integramos todas estas bases de datos a nuestro sistema, y de igual manera pudimos darle un beneficio, un alivio a esta población. Les podemos decir que hoy tenemos el 25% de nuestra población recibiendo este beneficio, que es de $100 al mes, que los ha ayudado por lo menos para sus necesidades básicas, y es por persona. Y en el portal de transparencia, una vez las personas utilizan esto, hemos dialogado con diferentes organismos, y se ha publicado por temas de que son fondos del gobierno nacional que se están invirtiendo en estas personas a fin también de generar transparencia. Entonces se genera un ámbito en el cual sí, estamos protegiendo la data, la información, no la estamos compartiendo. Cada uno de los convenios que firmamos utilizamos web service para identificar si la persona tiene o no tiene recursos, pero no le damos la información al comercio. Simplemente le decimos cuánto tiene en dinero, cuánto tiene disponible, y realmente la información está en el documento de identificación de la persona. De igual manera, entonces empezamos a desarrollar otras plataformas que tenían la ventaja de que al manejar esta información podíamos identificar los clústeres de COVID que se estaban dando, y desarrollamos entonces un algoritmo de inteligencia artificial basado en WhatsApp y en Telegram, el cual nos permitía poder tener un contacto estrecho con las personas y saber y identificarlo, y ahorrarnos todos los pasos de quién era la persona, porque ya los teníamos cargados en el sistema, y creamos lo que se llama el portal del ciudadano en una página que se llama Panamá Digital. Entonces, teniendo ya todos estos datos, realmente para nosotros interactuar con las personas era saber cuáles eran sus síntomas, si tenía en algún momento requería que le enviáramos un equipo de respuesta rápida, y al final empezamos a cruzar toda esta información a beneficio del propio ciudadano. Luego de eso, entonces, también emitimos lo que se llaman los salvoconductos, porque en nuestro país se estipuló lo que se llama el toque de queda, en el cual no podían circular en diversos horarios las personas, pero los que tenían que trabajar, las unidades de policía, tenían un sistema en el cual podían validar si esa persona en efecto por su trabajo podía circular en las calles, o porque tenía en un horario específico en el que podía salir, estaba habilitado. Entonces empezamos a cruzar esta información, pero siempre y cuando manteniendo esa privacidad de la información para beneficio de nuestros ciudadanos. Y empezamos también a identificar otras cosas que teníamos. Hicimos acuerdos con las telefónicas. Ninguna telefónica, ningún prestador de servicios de Internet corta el servicio durante la pandemia. Fue algo muy provechoso para toda nuestra ciudadanía, en el cual se decide de que todos los ciudadanos van a tener el acceso a Internet ininterrumpido, y también se les amplió el ancho de banda. Por ejemplo, a todas las personas que tenían menos de 20 megabits por segundo, se les amplió hasta 20 megabits siempre y cuando tuvieran el servicio de ancho de banda, y en algunos casos se les elevó hasta 150 megabits. Adicional a todas las páginas educativas, páginas del Ministerio de Salud y que tenían que ver con el gobierno nacional, también estaban libres de costos en cuanto a la telefonía celular se refiere. Hace poco también firmamos un acuerdo para que todos los 710,000 estudiantes que tenemos tuvieran acceso a las plataformas educativas que desarrollamos sin costo alguno a través del Internet. Esto es otro de los beneficios que hemos logrado con los acuerdos con los proveedores de servicio de Internet, a fin de mantener a toda la ciudadanía conectada. Yo creo que ha sido un gran paso que hemos dado en nuestro país, porque dentro de todos los problemas que hemos tenido, tener el derecho a tener acceso a la información, a alimentarse, a trabajar y a educarse, se han mantenido gracias a la capacidad de las redes de Internet.
De igual manera empezamos a desarrollar un proyecto de masificar el ancho de banda en nuestro país. Recién hace 2 semanas ya salió de la Asamblea la autorización para ampliar los fondos para la misma. De igual manera, hemos estado trabajando y en un corto periodo de tiempo hemos incrementado a más de 70,000 personas que no tenían acceso a Internet. Se les han dado las herramientas para poder conectarse a estas redes y dándole ese beneficio a la ciudadanía. Así que podríamos decir que gran parte de los éxitos que hemos tenido como país ha sido la colaboración con las empresas a fin de que nunca se vea interrumpido la comunicación de los ciudadanos y utilizar la data privada para el beneficio del propio ciudadano. Y por último, para hablarles, y ya que el participante anterior lo mencionó, nosotros hemos estado desarrollando lo que se le llama el Exposure Notification, basado en los algoritmos de Google y de Apple, y hemos sido muy cuidadosos en esto, entendiendo de que tuvimos una gran presión por alguna parte de algunos sectores, sobre todo empresarial, de que nosotros utilizáramos y sacáramos herramientas para trazabilidad de contactos, y nosotros en todo momento nos mantuvimos firmes de que tenía que preponderar todo lo que es la privacidad de los datos. Y nosotros, por más presiones que recibimos, siempre decidimos proteger los datos privados de la persona, y hasta no tener una plataforma realmente robusta a nivel de los sistemas operativos que nos permitiera no tener puertas traseras, decidimos no hacerlo por ese camino, y hacer entonces era más accesible el contacto de los ciudadanos con nosotros. Por eso desarrollamos múltiples aplicativos, desde WhatsApp, cualquier tipo de contacto que pudiera tener la persona, podía hacérnoslo llegar por cualquier medio de comunicación, hasta por una llamada. Eso fue la manera en que nosotros lo desarrollamos, a fin de que tuviéramos que evitar llegar a darle una plataforma de trazabilidad que pudiera poner en tela de duda todo el esfuerzo que ha hecho el Estado. Y estamos próximos entonces a liberar esta plataforma, teniendo en cuenta siempre de que realmente se cuidan los datos de las personas y que únicamente se les va a notificar a las personas que están de acuerdo que han podido estar en contacto con una persona COVID únicamente. Eso sería por parte de nosotros nuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ricardo. Bueno, con esto damos cierre a las presentaciones. Tenemos algunos minutos, aunque nos hemos extendido un poquito más de lo que teníamos previsto. Tenemos algunos minutos ahora para recibir algunas preguntas del público, que sería interesante poder interactuar directamente con los panelistas. Tenemos un secretario de Q&A que nos puede compartir cuáles han sido las inquietudes que se han presentado en esa sección. ¿Sí? Bueno, Lía, ¿puedes conectarte para presentar las preguntas? Si no, bueno, yo puedo comenzar porque puede haber algún problema técnico de nuestra secretaria de Q&A, entonces voy a plantearles yo directamente las preguntas. Voy a partir por el final, digamos. Hay una pregunta directamente para el licenciado Luis Oliva, que consulta que se ha definido en Panamá qué va a pasar con esos datos sensibles que han sido solicitados y recolectados en el sistema que hacía mención en su intervención cuando la crisis sanitaria termine o en dado que en el caso que mejore la situación. Esta es una pregunta muy frecuente que normalmente se hace frente al desarrollo de este tipo de sistemas y de recogida de datos respecto a cuáles son los límites temporales en el funcionamiento de estos sistemas y de la retención, digamos, y conservación de esa información. Adelante, Luis, ¿nos escuchas?
No sé si perdimos a Luis específicamente, quizá. Creo que sí. Bueno, entonces vamos a avanzar con una pregunta que probablemente tiene que ver con la intervención de Laura acerca de la información recopilada por Facebook. Otra participante de la audiencia, Deidre, nos consulta acerca de cuál es cómo el mapa del mundo muestra que hay mucha más abundancia de datos y de concentración de datos respecto de las poblaciones que se ubican en el norte global. Cómo eso, digamos, puede ser utilizado y puede ser de utilidad para poder implementar algún tipo de estrategia o soluciones cuando se necesita información de este tipo, pero referida al sur global, y cómo probablemente Facebook enfrenta este desafío. Si Laura nos puede compartir algo al respecto. Sure. Sí, claro. Esta es la pregunta sobre el uso de los datos a nivel mundial, ¿sí? Bueno, esto para mí es de fundamental importancia. Como ustedes saben, hemos tenido un enorme crecimiento de los usuarios globalmente en el mundo desde marzo. Por lo tanto, tenemos una gran densidad de socios tanto en Norteamérica como en Europa. Ahora, sí quiero decir que me siento orgulloso de que tenemos más de 20 socios en América Latina y unos 20 en África y por lo tanto estoy muy orgulloso del funcionamiento del Global South, pero todavía hay mucho por hacer y hay universidades y científicos de la información en esta región que también piensan que habría que trabajar en Facebook para poder hacer que nuestro proceso sea más fácil de utilizar. Por ejemplo, los mensajes de texto y WhatsApp, que nosotros hicimos grandes cambios, pero encontramos que algunas veces estamos en una presentación a un conjunto de científicos de datos, de la información en África, pero como nuestras herramientas, por ejemplo, por las herramientas que utiliza la gente, tal vez no son tan buenas en las diferentes partes del mundo y eso va en contra de la facilidad de utilización de las herramientas. El hecho de que se pueden utilizar en móviles o que se puede utilizar mensajes de texto o WhatsApp, y también estamos trabajando con nuestros socios. Encontramos en la comunidad de la investigación, donde la gente se conoce bastante bien en las diferentes universidades, nos confiamos en los socios que ya existen en el Global South para ayudarnos a encontrar instituciones que todavía no estén trabajando y que comiencen a trabajar también en esto. Creo que no hay otras preguntas específicas en el Q&A de nuestra sesión, pero quizás solo para redondear un poco la idea, ya que perdimos a Luis, que no nos pudo contestar la pregunta acerca de los límites, digamos, en la utilización de los datos y cómo se desmantelan algunos de estos sistemas cuando termine la emergencia. Quizás escuchar a Rafael que nos comparta algunos criterios respecto de la relevancia que tiene esto y cómo esto puede ser considerado dentro del diseño de estos sistemas, qué es lo que ustedes desde el trabajo que han desarrollado en Data Privacy y la experiencia de sociedad civil han podido apuntar al respecto, y también quizás en algunos casos específicos en donde qué pasa cuando esto no está bien definido. Gracias. Adelante, Rafael. Claro. Vou falar em português, contando com... Voy a hablar en portugués contando con la traducción. Hay un caso, no lo presenté en mi presentación, no lo traté, que es el caso del IBGE, Instituto de Investigación Brasileño, que trató de convencer al gobierno a transferir todos los datos de nombres, teléfonos y direcciones de las empresas de telecomunicaciones de Brasil para hacer una investigación sobre el desempleo, sobre el impacto de COVID-19, haciendo ese trabajo por teléfono. Bueno, editaron eso provisoriamente, una legislación provisoria, una especie de un decreto, estableciendo varios criterios. Por ejemplo, solamente IBGE va a analizar estos datos.
Luego de terminada, una vez que se termine la investigación, serán excluidos estos datos, serán removidos. Solo pueden ser utilizados si son anonimizados. Entonces, ¿qué es interesante en este caso? Aún con todas estas salvaguardas, la Orden de Abogados de Brasil fueron al Supremo Tribunal Federal y pidieron reconocimiento del decreto como inconstitucional, porque le faltaba un elemento muy importante. Por más que el gobierno prometiera que iba a remover los datos, no había la confianza necesaria o las garantías institucionales de que realmente se debería removerlos, ¿no?, a los datos. Entonces, bueno, son promesas vacías, porque es algo que se pone en un papel, se escribe un decreto, pero sabemos que hay una diferencia entre eso y lo que se logra cumplir. Y uno de los elementos más importantes del análisis del Supremo Tribunal Federal fue que, en primer lugar, la producción de datos personales es un derecho fundamental distinto a la privacidad. Ese desplazamiento, lo que es algo distinto es importante porque el Supremo Tribunal va a decir los datos es necesario que los datos pasen en ese flujo de un punto a otro dentro de un conjunto de salvaguardias constitucionales, pero eso presupone la idea de un agente externo que pueda analizar los pesos y medidas, los riesgos. Pero ¿qué faltó en ese caso? Brasil no tiene una autoridad nacional de protección de datos personales. Además de no tener esa autoridad, Brasil se ha involucrado en varias polémicas sobre el uso autoritario de los datos. Toma, por ejemplo, datos de direcciones y fotografía de conductores y trata de pasar a los órganos de inteligencia. Trata de duplicar la base de datos sin una finalidad específica. Hay una tratativa cada vez más grande para ampliar el uso de estos datos para, por ejemplo, por el ejército. Todo esto ha generado un escenario de desconfianza en que el mismo Supremo Tribunal dijo, por más que prometan que van a excluir esos datos, nosotros no confiamos que estén dadas las condiciones para que eso realmente ocurra. Entonces, esto es interesante porque va a obligar al gobierno a que se mueva para crear una autoridad de protección de datos personales y eso va a abrir una segunda discusión, que si el gobierno crea esa autoridad, simplemente para cumplir, atender a esos requisitos y hacer con que la autoridad sea aún subordinada, pero simplemente va a crear ese control externo. En el contexto latinoamericano, eso es algo muy difícil, porque tenemos que considerar también el escenario de profunda crisis económica de la región. Nadie quiere gastar más recursos. Los gobiernos no quieren gastar más recursos y utilizan mucho ese discurso de la contención de los gastos para no realizar cambios institucionales. Entonces tenemos un proceso en ese discurso de narrativas. O sea, podemos mostrar al gobierno que puede ahorrar teniendo ese tipo de autoridad. Entonces, es nuestra preocupación también. Queremos mostrar al gobierno y todas las entidades empresariales que es ventajoso cumplir con las leyes de protección de privacidad de datos. Por eso no genera obstáculos, al contrario, evita la creación de obstáculos. Es un buen caso para mostrar que al no contar con la autoridad, al no contar con los criterios, el gobierno va a tener más gastos, va a tener que volver para atrás en un montón de medidas, va a tener que cancelar medidas. Es un componente entonces muy importante y creo que, bueno, la situación es más compleja que simplemente exigir que el gobierno o que un órgano excluya una base de datos. Pero tenemos que ver cómo logramos, de hecho, hacer con que esto ocurra. Muchas gracias, Rafael, y con esta intervención vamos a ir dando cierre a este primer bloque de la sesión con este desafío sin duda de ver la tremenda potencialidad de los datos,
pero cómo también las reglas de gobernanza, del uso y el acceso a esos datos tienen que estar claras y ser transparentes en orden de generar este balance, de poder liberar el beneficio que tiene el uso de la información, como bien lo mostraba desde el inicio de la sesión Laura, y lo fueron reforzando cada uno de los panelistas, pero teniendo en consideración las limitaciones y los balances que permiten adecuadamente que luego esos datos no puedan tornarse en usos que sean excesivos o abusivos que terminen dañando el ejercicio de los derechos de los habitantes de nuestra región. Entonces, muchas gracias, le damos paso a nuestra maestra de ceremonia para que nos indique cómo vamos a desarrollar el break y el regreso en el segundo bloque de esta sesión, que se dirige al tema de la transparencia en el acceso a la información durante la pandemia. Gracias. Muchísimas gracias a María Paz y a los panelistas por su participación. Hacemos un break corto entonces de 5 minutos y volvemos para seguir con el segundo segmento. Muchas gracias.